Alabado sea el Señor. Poderoso Jesús. Bendecimos al nombre del Señor. Damos gloria a Dios, porque Él es quien en su misericordia nos concede poder en esta preciosa tarde compartir su palabra. Quisiera que me acompañara al primer libro de Samuel, capítulo 3. Ahí es donde vamos a darle el inicio a esta palabra. Bendito sea el Señor. Sabemos que Dios es grande y misericordioso, y como decía nuestro pastor, que Él es fiel. Su misericordia permanece para con nosotros, y que realmente los milagros que el Señor hace es basado en la fe que nosotros tengamos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Damos gloria al Señor. Quisiera que antes de darle lectura a la palabra, usted ahí extienda su mano al cielo y ore por mí, para que no sea yo hablando, sino el Espíritu Santo que tome mis labios y sea llevando esa palabra que llega a lo más profundo del corazón. Padre que estás en gloria, en esta hora me presento delante de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, clamando a ti, bendito Dios, pidiendo que tú me ayudes a llevar este mensaje, Señor amado, a tu pueblo. Este mensaje que tú me has dado, Señor amado, en este momento, bendito Dios. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu tomando el control de las palabras, Señor amado, que salgan de mi boca. No permitas, Padre Celestial, que palabras salgan, Señor amado, en mi pensar, sino que sean dirigidas por tu Santo Espíritu. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces la necesidad, Señor amado, de las almas. Tú sabes quién va a estar oyendo, Señor, este mensaje, y clamo a ti, pidiendo, Señor amado, que seas tú visitando esas vidas, maravilloso Dios, llegando a ellas, Señor. Permíteme llevar esta palabra, Señor amado, con tu autoridad, oh Espíritu Santo. Que seas tú tomando el control, el dominio de mi cuerpo, Señor, de mi ser. Obra, Señor amado, ministra los corazones en el nombre de Jesús. Rompe, Señor amado, las cadenas, pudre los yugos, bendito Dios, a causa de tu unción, maravilloso Dios. Quita la ceguera espiritual, maravilloso Rey, y obra, Señor amado, en los corazones de tu pueblo. Clamo a ti, te presento, Señor amado, mi vida. Presento mi vida en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Tú sabes que yo soy débil, bendito Dios, pero sabemos que tu palabra dice que todos, Señor, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alabado sea tu nombre. Maravilloso es nuestro Dios. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a darle lectura a la palabra, honrando al Padre, al Hijo, y con la ayuda del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Lo voy a leer una vez más. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amado hermano, en el tiempo en que vivía Samuel, cuando Samuel nace, había algo que había sucedido con el pueblo. El pueblo estaba disperso, no había ningún líder, no había ningún sacerdote, ningún levita que dirigiera al pueblo al camino del Señor. Y cuando vamos a esta poderosa palabra, podemos ver que Samuel era a quien Dios había levantado en ese momento para ministrar a Jehová en presencia de Elí. Elí era el supuesto sacerdote que tenía que estar ministrando en la casa del Señor. Pero es como los hijos de Elí, cuando Elí envejece, comienzan a ministrar en la casa de Dios. Ellos comienzan a profanar el altar de Dios. Ellos comienzan a hacer cosas que Dios no les había pedido. Ellos comienzan a meter el pecado en la casa de Dios. Y podemos ver y comparar esta palabra con el tiempo en que estamos viviendo. Muchos entraban a la casa de Dios y se subían al altar en pecado. Muchos incluían el entretenimiento a los altares. Pero amado hermano, eso no es lo que la palabra de Dios dice que se tiene que hacer en la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando vamos a la poderosa palabra del Señor, el Señor comienza a hablarle a Samuel después de que leemos más abajo en los versículos en el versículo 10.
el Señor le estaba hablando a Samuel y comienza a levantar a un varón que era íntegro, un varón que era separado para Dios, un varón que Dios sabía que era conforme a su corazón. Amado hermano, en esta noche, en esta tarde, quiero hacerles saber que solamente Dios necesita a uno para poder levantar a un pueblo que sea conforme a su corazón. Dios solamente necesita a uno que esté dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. Dios solamente necesita a una persona que se levante para hacer que el pueblo de Dios se vuelva de sus malos caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que en ese momento los altares, los sacrificios que se presentaban a Dios estaban sucios, estaban contaminados. ¿Por qué? Porque a ellos, a Ofni y a Finis, no les importaba lo que Dios pensara de ellos. Ellos querían agradar al ser humano. Ellos robaban de la ofrenda del Señor. Ellos no les importaba verdaderamente las cosas de Dios. Pero Dios levantó a un niño, a un joven llamado Samuel, que verdaderamente fue un milagro. Fue un milagro que este joven se levantara. ¿Por qué? Porque su mamá era estéril. Ana era estéril. Ella no podía concebir, pero ella clamó a Dios. Y no solo clamó a Dios, le prometió dedicarle a su hijo. Maravilloso el Señor. Y cuando ella recibe ese milagro, ella se lo dedica al Señor. Cumple con la promesa que ella le hizo a Dios. Alabado sea el Señor. Y entonces el Señor comienza a cumplir con Ana, porque ella lo honró primero. Asimismo nosotros debemos honrar a Dios primeramente, porque después es cuando Dios nos honrará a nosotros. Alabado sea el Señor. Ahí es cuando Dios cumplirá su promesa con nosotros. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hacemos el compromiso con Dios de que nosotros le vamos a servir, de que nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, pero no solamente eso, sino que nos vamos a convertir de nuestros malos caminos. Alabado sea el Señor. Y cuando Dios levanta a este joven llamado Samuel, cuando Dios levanta a Samuel, Ofni y Finis hacían de la casa de Dios como ellos querían. Ellos se metían con las jovencitas que estaban ahí ministrando, que estaban ahí guardando el templo, y no guardaban reverencia a la casa de Dios. Así estaba la iglesia en este tiempo, así estaba antes cuando nos podíamos congregar, así estaban, oh bendito Dios, los altares. Gente no quería predicar la palabra de Dios, pero qué maravilloso que Dios siempre separa para Él un remanente que predica la palabra del Señor, unos que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Maravilloso Dios, y qué precioso este tema que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor, que dice caminando con Dios. Eso es lo que Dios ha querido siempre para su pueblo, que seamos un pueblo cercano a Él, el cual Él pueda compartir con nosotros lo que Él desea. Él pueda compartir con nosotros realmente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Samuel, dice la palabra del Señor, que comienza a oír la voz de Dios, el Señor, el primer mensaje que le da a Samuel era de juicio a Elí, porque él no había honrado a su Dios, porque no le puso importancia a lo que sus hijos habían hecho, porque no los corrigió a tiempo. Por eso debemos darle gloria a Dios por los pastores que corrigen a los miembros. Por eso debemos darle gloria a Dios a las personas que predican la palabra, que corrigen, que en ese momento duele, pero al final es una medicina para nosotros, que esa corrección. Por eso el salmista decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero también dice que su vara y su cayado le infundirán aliento. ¿Cuál era la vara y el cayado del pastor que pastoreaba las ovejas? Era aquello con que él jalaba las ovejas, con que las corregía, y él decía que eso les infundiría aliento. Debemos darle gloria a Dios de que Dios todavía nos reprende, de que Dios todavía nos redarguye. Eso es lo más poderoso, porque la palabra del Señor dice que al hijo que Dios ama, Él corrige, Él lo disciplina, y por eso debemos gozarnos en la disciplina del Señor. Alabado sea Dios. Maravilloso Dios. Y cuando vamos a la poderosa palabra de Dios, dice que en ese momento la palabra de Jehová
escaseaba en esos días. No había visión con frecuencia. Así mismo nos encontramos a veces en este tiempo donde la palabra del Señor escasea. Más son los altares profanados que los altares que son consagrados a Dios, porque esto ya había sido profetizado en la luz de la palabra. Dice que iban a venir momentos donde no sufrirían la sana doctrina, donde la apostasía iba a entrar al pueblo, y dice la palabra del Señor que iba a ser tan terrible que si aún fuera posible, los escogidos también serían engañados, pero Dios no va a permitir eso. Por eso dice si aún fuera posible, pero Dios no lo ha permitido. Alabado sea Dios, porque todavía tiene que estar un pueblo santo para Dios, un pueblo separado para Dios. Dios todavía tiene a un pueblo maravilloso, Dios, que sujeta a aquel anticristo que todavía no se puede manifestar. Una iglesia que contrarresta las obras del enemigo. Cuando vemos a la palabra de Dios, aquella gloria que descendía sobre el pueblo, sobre la iglesia primitiva, porque eran porque ellos caminaban con Dios, ellos conocían a Dios verdaderamente, ellos estaban cerca al Señor, ellos estaban cerca de ellos sentían una pasión que ardía adentro de ellos, algo que no les permitía cambiar la palabra, aunque fueran azotados, aunque fueran encarcelados. Maravilloso Dios, había algo dentro de ellos que los hacía diferentes. Alabado sea el Señor, y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en este momento, amado pueblo del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nos apartemos de nuestros malos caminos, pero no solamente eso, sino que busquemos su rostro y busquemos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo como nunca antes. Que nuestra vida, nuestra intimidad con Dios esté verdaderamente ahí en nuestro diario vivir, porque Dios no nos demanda que vivamos bien solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Él demanda que nosotros compartamos con Él verdaderamente. Alabado sea el Señor. Damos gloria a nuestro Dios que nos dio el acceso hacia esa intimidad gloriosa, aquello que nosotros a causa de nuestro pecado no podíamos heredar, algo que verdaderamente no podíamos hacer en nuestra humanidad, pero la palabra del Señor dice que Él nos enviaría un consolador, a alguien que nos enseñaría, nos recordaría de las palabras que Jesús predicaba, alguien que nos llenaría de Espíritu Santo y fuego, alguien que haría que nuevas lenguas brotaran de nuestros labios, lenguas que eran angelicales. Oh, maravilloso Dios, que haría que ríos de agua viva fluyeran por nuestro ser. Alabado sea Dios eterno, maravilloso es nuestro Dios. Y cuando vemos lo que sucedía en la iglesia primitiva, había milagros instantáneamente. ¿Por qué? Porque ya ellos habían muerto a sí mismos, y aquel que vivía y reinaba en sus vidas era el Espíritu Santo. Aquel que habitaba en ellos era Cristo. Alabado sea el Señor. Y el Señor me ministraba a llevar este versículo de Samuel, porque semejante al tiempo que él vivía, vivimos nosotros. Muchos descarriados, muchos que ya no quieren seguir adelante, muchos que verdaderamente buscan a Dios por beneficio. Alabado sea Dios, que buscan a Dios solamente en medio de una crisis. Alabado sea el Señor. Pero verdaderamente lo que Dios anhela, lo que Dios desea de nosotros es que nosotros le busquemos, porque realmente hay gratitud y hay amor y pasión por Él. Alabado sea su nombre, bendito sea Dios. Y en este capítulo 3 fue la primera experiencia que Samuel tuvo con Dios. Fue la primera experiencia de él
escuchar la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Y vemos que desde ahí Samuel ya no pudo retroceder. Vemos que desde ahí Samuel halló gracia no solo delante de Dios, sino delante de los hombres también, porque era varón de buen testimonio. Alabado sea Dios. Y así mismo nosotros tenemos que ser de buen testimonio. ¿Por qué? Porque ahora ya no llevamos nuestro nombre, llevamos el nombre de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos amorosos. Por eso es importante que nosotros seamos sensibles a la necesidad de otros. Por eso es importante que nosotros verdaderamente ya no miremos con ojos de prejuicio, sino con ojos de amor y de misericordia. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Oh, bendito sea el Dios de Israel. Alabado sea Jesús. Y cuando vemos que Samuel comienza a escuchar lo que Dios le daba, lo que Dios le estaba diciendo, este varón, al llegar la mañana, dice que Elí le pregunta qué fue lo que Dios le había hablado. Y dice que Samuel tuvo miedo. Tenía miedo porque una palabra de juicio para Elí, para la casa, de que Dios iba a raerlo, que Dios ya no iba a permitir que hubiera un profeta o alguien del linaje de Elí. Alabado sea el Señor, a causa de la rebeldía de sus dos hijos, a causa de lo que iban a hacer, porque no era que esto Ofni y Finis no conocieran la palabra. Los sacerdotes, ellos tenían que conocer la palabra para poder ministrar en la presencia de Dios. Ellos tenían que saber los estatutos y las leyes de Dios. Y por eso el problema era que Ofni y Finis, ellos ministraban y pecaban deliberadamente delante de Jehová. ¿Por qué? Porque no había un temor a Jehová. Ellos, dice la palabra del Señor, alabado sea Dios, en el capítulo 2 versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Alabado sea Dios. ¿Por qué era que no tenían conocimiento de Jehová? Porque nunca le buscaron. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Pero vemos a la diferencia de ellos. Dios levanta a Samuel. Dios levanta a Samuel en medio de una generación malvada, en medio de una generación perversa, que no les importaban las leyes de Dios, en medio de una generación idólatra. Dios levanta a Samuel. Maravilloso es nuestro Dios, y así mismo eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, amados hermanos. Él quiere levantar para sí unos jóvenes, unos caballeros, damas y niños también, ancianos también, para que sean santos para Dios, para que realmente sean apartados para Él. Alabado sea Dios. Así como Él levantó a Samuel lleno del Espíritu Santo, puede también llenarnos a nosotros. Alabado sea el Señor. Y cuando vemos en la palabra de Dios lo que Dios comenzó a hacer con Samuel, es algo precioso, es algo tan maravilloso, porque la palabra de Dios lo describe como un vidente. Dios le podía revelar, era tanta la confianza, tanta la comunión y la relación que Dios tenía con Samuel y que Samuel tenía con Dios. Era tanta esa intimidad que tenía, que Dios le revelaba las cosas antes de que pasaran. Alabado sea el Señor. Él les revelaba de tal manera que les decían videntes, porque ellos ya sabían lo que iba a pasar. Cuando Saúl comienza a buscar esas ovejas que su padre había perdido, alguien le menciona que había Samuel, que estaba en el pueblo de Samuel. Alguien le menciona que había profeta. Y entonces él llega a donde Samuel, y Samuel ya sabía lo que él estaba buscando. Mas Saúl no sabía que él había llegado a ese lugar porque Dios tenía un propósito para con él. Lo iba a poner como rey, porque el pueblo desechó a Dios como rey. Alabado sea el Señor. Y entonces Dios levanta a Saúl y
le comienza a decir que él va a ser el rey. A través de Samuel le comienza a dar lo que él iba a hacer. Alabado sea Dios. Pero qué tristemente lo que pasó con Saúl, que fue desechado por su desobediencia, fue desechado porque él envidió de David. Maravilloso Dios, fue desechado. Maravilloso el Señor. Y dice la palabra de Dios que él le envió un espíritu inmundo a que lo atormentase. Oh, maravilloso Dios. Qué terrible, amado hermano. Qué terrible verdaderamente lo que sucedió con Saúl después de haber profetizado, después de haber casi llegado a un reinado que Dios iba a confirmar. Casi llegaba, pero eso no fue suficiente. Oh, maravilloso Dios, no es suficiente que nosotros casi lleguemos a la meta. No, amado hermano, no habrá valido la pena casi haber llegado al reino de los cielos. No podemos ser como Saúl. Debemos verdaderamente establecer una comunión que es constante con el Dios del cielo. Eso es lo único que nos va a mantener. Eso es lo único que nos va a sustentar. Eso es lo único que nos va a permitir llegar al reino de los cielos. Por eso es que esa doctrina de hombres salvos, siempre salvos, es falso. Maravilloso Dios, porque la palabra de Dios dice que hay que permanecer en la fe, que hay que ser árboles de buen fruto, que hay que ser pámpanos conectados a la vida. Alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios dice que realmente que nosotros primeramente tenemos que buscarle a Él primero. Alabado sea Dios, porque dice la palabra que tenemos que acercarnos nosotros primero y Él se acercará a nosotros. Alabado sea Dios. Maravilloso es el Señor. Somos nosotros que debemos tomar la iniciativa. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Cuando vemos esta escena, cuando Dios comienza a llamar a Samuel, Dios no le comenzó a hablar hasta que Samuel le dijo: heme aquí. Dios no comenzó a poderle revelar la palabra hasta que Samuel entendiera que Dios era el que le estaba llamando. Es así mismo con las almas que escuchan la palabra de Dios. Dios no puede entrar a menos que usted le dé el lugar para entrar. Alabado sea el Señor. Dios no puede hacer algo en nosotros si nosotros no le damos la potestad para hacerlo, porque Él es así. Él no quiere a nadie obligado. Él quiere a alguien dispuesto en su corazón verdaderamente, que anhele agradarle, oh, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Alabado sea Dios. Y en este momento, amado hermano, quisiera que usted haga memoria de lo que la palabra dice sobre la iglesia primitiva, del poder que descendió sobre la iglesia primera, el poder del Espíritu Santo. Realmente quiero que mediten, oh, es precioso el Señor, en las experiencias que usted ha tenido con Dios, en las experiencias gloriosas, en ese primer momento que usted conoce al Señor. Quiero que medite y piense si vale la pena dejar a este Dios. Piense, medite en su mente y en su corazón si vale la pena retroceder a una vida llena de pecado, si vale la pena vivir en drogas, en alcohol, si vale la pena volver y ser atados y ser atormentados por espíritus inmundos. No vale la pena, amado hermano. Realmente a veces se nos pasa por alto las experiencias que nosotros hemos tenido con el Señor, porque a veces viene queriendo contaminar la duda en nuestra mente de que Dios ya no está con nosotros. Pero eso es mentira. Alabado sea el Señor. Hay momentos que Dios va a guardar silencio y no nos va a responder, porque Él quiere probar nuestro corazón. Quiere ver si realmente nosotros le buscamos íntegramente, si nosotros le buscamos porque le amamos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Si Dios no le ha respondido, tenga paciencia, amado hermano. Si hay dos motivos por los cuales Dios no responde, el primero es porque no es su voluntad,
Y el segundo es porque Él está probando su corazón. Es una de las dos. Alabado sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que entender algo que nuestro pastor nos ha enseñado a la luz de la palabra, es que no podemos humanizar a Dios. Y es cierto, Dios no es como nosotros. Dios es el Dios de dioses. Él reina sobre todo. Él conoce los tiempos y las sazones. Alabado sea Dios. Y por eso nosotros debemos sujetarnos a Él. Bendito y alabado sea el Señor. En este tiempo lo que la iglesia necesita es ser lleno del poder del Espíritu Santo. Este tiempo lo que necesita es la llenura del Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Dice la palabra del Señor que nosotros somos un espíritu con Él. Cuando venimos al Señor somos un espíritu con Él. Alabado sea Dios, maravilloso Dios. Y si somos un espíritu con Él, el Espíritu Santo es el que tiene que regir nuestra vida. El Espíritu Santo es que tiene que ir delante de nosotros, amado hermano. Si usted hace tiempo no siente la presencia de Dios, busque a Dios, alabado sea Dios, y pregúntele si hay pecados ocultos, y pregúntele si algo está pasando que no lo permite ministrar su corazón. Alabado sea Dios. Pregúntele y dígale que llene su vida otra vez. Alabado sea el Señor, porque fuera del Espíritu Santo nosotros no somos nada. Necesitamos la gloria del Espíritu Santo sobre nosotros. Alabado sea el Señor, porque eso fue lo que mantuvo a la iglesia primitiva de pie. Alabado sea Dios. Eso fue lo que los mantuvo firmes. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Cuando la gente comenzaba a llamarlos locos, los comenzaban a decir que ellos eran religiosos. Cuando la gente comenzaba a decirle de que ellos estaban predicando algo falso, ellos no podían negar a Dios. Porque ¿qué dijo Pablo? Que él había conocido el poder de Dios, que el evangelio, él no se podía avergonzar de él, porque era poder de Dios. Maravilloso es el Señor. Pero quizás hay a veces donde nosotros nos avergonzamos, donde nos escondemos y no queremos que la gente vea que nosotros somos creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos algo en nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Porque a veces hay gente en el evangelio que se avergüenza cuando la gente les pregunta si son cristianos. ¿Por qué? Porque no son árboles de buenos frutos. Alabado sea Dios. Bendito, y no han conocido a Dios completamente. Bendito sea Dios. Es tiempo, amada iglesia del Señor. Es tiempo, amado hermano, que nosotros individualmente busquemos el rostro de papá. Es tiempo que nosotros nos metamos con Dios como nunca antes lo hemos hecho. Alabado sea el Señor, porque ahora sí vemos la seriedad. Ahora vemos el cumplimiento de la palabra, y no tardará Dios en cumplir su promesa del Hijo del Hombre, porque Él vendrá, y Él vendrá como ladrón en la noche. Alabado sea Dios. No podemos olvidarnos que el día del Señor se acerca. Oh, bendito sea Dios. El día grande y temible será grande para los que reinen juntamente con Él, pero será terrible para los moradores que queden aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y no importa cuánto el enemigo ataque nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a uno más fuerte, a uno que ya venció al diablo. Bendito sea Dios. Y es por el poder de Jesús de Nazaret que nosotros podamos mantenernos firmes. Oh, bendito sea Dios. Ahora es cuando debemos guardarnos de los falsos profetas. Ahora es cuando nosotros debemos realmente guardar nuestra vida y pedirle la dirección a Dios. Porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice que se van a levantar falsos maestros con
conforme a sus propias concupiscencias. Predicarán fábulas, predicarán mentiras. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Serán amadores de sí mismos. Por eso es eminente, pueblo de Dios, que nos llenemos de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros nos llenemos del poder y de la presencia del Dios viviente. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, y a través de la palabra conozcamos al Espíritu Santo, y a través de la palabra conozcamos a Dios. Alabado sea el Señor, porque muchos dicen, muchos juzgan, muchos critican. Es fácil hacer eso. Muchos pueden decir que Dios no se está moviendo, que de Dios no es esto y que de Dios no es el otro. Pero si realmente usted no conoce a Dios, ¿cómo va a decir eso, amado hermano? ¿Cómo usted va a poder discernir quién está hablando de parte de Dios y quién no, si usted no sabe ni siquiera lo que está escrito en la palabra? Alabado sea el Señor. Ahora es eminente que esta palabra esté escrita en la tabla de nuestro corazón. Bendito Dios. Ahora es cuando, pueblo del Señor, nos metamos en la palabra, nos metamos en el fuego del Espíritu Santo, porque solamente eso nos va a poder sustentar, solamente eso nos va a poder mantener de pie. Alabado sea el Señor, para que no seamos engañados. Que dice la palabra que su pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Por falta de conocimiento gente se va a prosperidad. Por falta de conocimiento la gente se vuelve católica. Alabado sea el Señor, porque como no conocen la palabra y como no conocen a Dios, no pueden discernir cuando hay un espíritu engañador en otra persona. No pueden discernir lo espiritual. Alabado sea Dios. Pero en esta tarde yo le quiero decir, amado hermano, de parte del Señor, que nos metamos a la palabra, que nos metamos en comunión con Dios, que seamos llenos y revestidos de la gloria del Espíritu Santo. Porque ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué le dijo a esos apóstoles? Que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, porque entonces les serían testigos fieles. Alabado sea Dios. Es tan importante el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es tan importante establecer una comunión genuina con el Espíritu Santo. Es tan importante conocerlo. Maravilloso Dios, pues eso es lo que nos mantiene con vida. Eso es lo que mantiene al cristiano con vida. Maravilloso Dios, ese fuego del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso, amado hermano, en este tiempo de reposo, en este tiempo donde quizás no podemos congregarnos, congréguese ahí con el Espíritu Santo. Ahí haga su culto a solas. Levante ese altar al Señor y búsquelo con todo su corazón, y va a ver que el Espíritu Santo se puede mover aún en ese lugar. Porque es que no servimos a un ídolo que está muerto, no servimos, oh bendito Dios, a una estatua. Servimos a un Dios que es omnipotente y que también es omnipresente. El Espíritu Santo se puede mover en cualquier lugar donde le invocan sus hijos. Alabado sea el Señor. Maravilloso Dios de la gloria. Oh, maravilloso Dios de los cielos. Es necesario que nosotros, pueblo de Dios, nos llenemos de esa comunión, que realmente nos metamos al Evangelio en lleno. No importa lo que la gente diga, eso es lo de menos. Lo que importa es lo que Dios diga. Alabado sea el Señor. Es ahora o nunca, amado hermano. Es ahora o nunca. Bendito sea el Señor. Es ahora cuando nosotros realmente debemos acercarnos a Dios, para que Él se acerque a nosotros y realmente caminemos con Él. Realmente estemos agarrados de la mano del Señor. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Quiénes son los hijos de Dios? No son todos los moradores de la tierra, no. Son los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser guiado? Significa alguien que camina junto y delante de ti. Alabado sea el Señor. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que realmente son dirigidos, son guiados, son movidos por el Espíritu Santo. Pero qué triste que en este tiempo ya casi no hay.
Oh, pero ahora es el día cuando se puede levantar ese pueblo. Ahora es cuando Dios quiere que se levante ese pueblo, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ahora es cuando, mis amados hermanos, ahora es cuando nosotros nos determinamos. Ahora es cuando nosotros nos definimos. Si es que nosotros realmente queremos conocer a este Dios vivo, van a haber momentos difíciles, no podemos negarlo, porque así dice la palabra del Señor. Si a nuestro Jesús, si a nuestro Dios lo crucificaron, hicieron tantas cosas con Él, lo abofetearon, dijeron que tenía demonio, cuánto más no de nosotros, amado hermano. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios, para que discernamos quiénes son los que nos hablan, para que discernamos verdaderamente quién es que quiere lastimar nuestro corazón. No es el hermano, ni la hermana, ni el niño, ni la niña. Es el diablo que quiere hacer avergonzar a los siervos de Dios. No ve cómo avergonzó a Sansón. Alabado sea Dios, lo avergonzó delante de los filisteos. Bendito Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que nosotros debemos cuidarnos para Dios. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado, porque no estamos poniendo nuestro nombre en mal, sino el nombre de Dios. Porque tristemente salimos afuera y hay muchos que no quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque los mismos del pueblo dan mal testimonio del evangelio, pero también pueden ver algo diferente en nosotros. Tantas cosas que han pasado en el evangelio, tanta gente que ha vituperado, tanta gente que ha blasfemado el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Eso no importa. Eso no importa. Ahora el pueblo puede ver a alguien diferente. Ahora nosotros tenemos que tomar esa decisión, a no ser igual a los demás, a no ser igual a los que quieren seguir en el pecado, a no ser igual a los que son muertos espiritualmente, sino nosotros tenemos una bendito sea el Señor, una decisión que tomar. Hoy es el día que nosotros tomemos la decisión si somos llenos del Espíritu Santo, o si vamos a seguir en una vida muerta, o si vamos a seguir siguiendo una religión. No, amado, eso no es lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué, amado hermano? Dios quiere compartir su corazón con nosotros. Dios quiere que nosotros también escuchemos lo que Él diga. Así como nosotros nos encerramos a orar media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, el Señor también quiere que de ese tiempo usted escuche lo que Él quiere hablarle. Él también quiere compartir esos secretos, bendito Dios, así como los compartía con los discípulos. Él les hablaba y les decía que a ellos les iba a dar a conocer los misterios del reino. Alabado sea el Señor. Y a nosotros ahora el Señor nos ha llamado para que nosotros también conozcamos eso que conocieron los discípulos. Todavía hay Espíritu Santo y fuego. Amado hermano, el hecho de que se haya apagado un poco, el hecho de que ya no se manifiesten esos milagros, no quiere decir que Dios no los pueda hacer. Maravilloso Dios, Él los puede hacer. Lo que está esperando es una determinación de su pueblo. Lo que está esperando es que su pueblo haga algo al respecto, de que se canse de vivir en la frialdad, de que se canse de vivir en la tibieza. Lo que Dios está buscando realmente es alguien que quiera verdaderamente buscarlo porque lo ama, buscarlo porque lo desea, que no pueda vivir sin Dios. Eso es lo primero. Pero lastimosamente somos materialistas y nos atamos a esta tierra. Alabado sea el Señor. Pero no puede ser así. Los discípulos lo lograron, los apóstoles, la iglesia primitiva lo lograron, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento lo lograron. Cuanto más ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Alabado sea el Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Oh, poderoso es el Señor. Damos gloria a Dios. Damos honra y alabanza a Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza.
Él es la razón de nuestro vivir. Bendito Dios. Él nos ha sacado de la miseria. Él nos ha sacado de ese pecado, de ese lodo, y nos ha limpiado. ¿Qué más queremos, amado hermano? ¿Qué más anhelamos, amado hermano? ¿Qué es lo que pasa en nosotros como pueblo del Señor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que nosotros somos tan irreverentes? ¿Por qué es que a nosotros nos cuesta escuchar y obedecer a Dios? Maravilloso Dios. La palabra del Señor nos enseña algo, y es que nosotros debemos aprender de los errores que están cometidos aquí en la palabra, para que no los cometamos nosotros. Muchos dicen que uno no puede aprender si no es uno que comete un error, pero eso es mentira. El Señor nos enseña que Él nos ha dejado esta palabra para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores que cometió Israel, que cometieron los hombres y mujeres de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando vemos a la luz de la palabra lo que sucedía en el pueblo, debemos aprender a no cometer esos mismos errores. Precioso es nuestro Dios, que nos dejó esta palabra viva. Oh, maravilloso es el Señor, que nos muestra en tu palabra las consecuencias del pecado. Muchos que no sirven al Señor creen que este es un libro lleno de reglamentos, que es solamente un libro lleno de cosas que demanda a Dios de su pueblo. Pero no es así. Hay una razón detrás de todo eso, y es que Dios sabe a la destrucción y a la miseria que te llevará el pecado. Dios conoce cuánto destruirá el pecado en nuestras vidas. Y no solo eso, nos da una solución, nos da una decisión también. Nosotros decidimos si queremos servirle a Él. Nosotros decidimos si nosotros realmente queremos ser gozosos, estar en paz con todos. Alabado sea el Señor. Nosotros tenemos esa decisión, y cuando tomamos esa decisión, el Señor nos da ese regalo precioso, y es ese sacrificio de Jesús de Nazaret. Es la salvación. Alabado sea el Señor. Oh, bendito sea Dios. Y nos da el sello del Espíritu Santo. Nos pone ese sello de que somos propiedad de Él. Alabado sea Dios. Qué precioso es el Dios que nosotros le servimos, amado. Qué maravilloso es el Dios que nosotros tenemos. Precioso Dios. Alabado sea el Señor. Es quien liberta nuestras vidas, quien saca el pecado de nuestros corazones. Pero realmente somos nosotros quien debemos anhelar eso, amado. Somos nosotros. Tiene que entender esto, amado hermano. Y es que nosotros somos los que decidimos seguir a Dios o seguir en nuestra vida de pecado. Somos nosotros. Por eso es que Dios nos da el libre albedrío. Por eso es que Dios nos da la decisión, para que realmente seamos nosotros aquellos que de todo corazón sirvamos al Señor. Bendito sea Dios. Necesitamos esa comunión con el Señor. Es lo más precioso. Yo sé que los que han conocido a Dios y los que han establecido una comunión con Dios no se arrepienten de volverse cristianos, sino que es lo más precioso que el ser humano pueda hacer, es convertirse al Señor, porque ahí es donde llega la verdadera paz, ahí es donde llega el gozo. Y no solo eso, que hay una esperanza en la cual nosotros realmente estamos esperando, y es que un día estemos en la patria celestial con nuestro Dios, adorándole siempre por una eternidad y estando delante de Él para siempre. Alabado sea el Señor. Gloria y honra sea a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Como les decía, amado hermano, es necesario que el pueblo en este tiempo sea lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios anhela, porque eso es lo que nos va a hacer un espíritu con Él. Dios quiere que seamos un espíritu con Él. Alabado sea el Señor, y que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva a través de nosotros. Qué precioso lo que sucedía en la iglesia primitiva, que dice la palabra de Dios, que cuando descendía el Espíritu Santo, cuando esos hombres, esos siervos, esas siervas comenzaban a invocar el nombre de su Dios, los lugares tenían que temblar. Alabado sea el Señor. Bendito Dios, las cárceles tenían que temblar. Alabado sea el Señor. La gente tenía
tenía que ser estremecida. Bendito sea Dios, era tanto, bendito Dios, que a una sola vez predicando Pedro, se convertían miles y miles de personas. Alabado sea Dios, porque es que no lo veían a ellos, veían a Dios en ellos, veían al Espíritu Santo, veían a Jesús. Y eso es lo que sucede cuando nosotros caminamos con Dios. Tenemos el ejemplo de estos siervos para que nosotros no determinemos también, así como ellos lo hicieron, a buscarle fervientemente con pasión en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Vemos las cosas que sucedieron en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor, y nos asombramos. Pero cuán maravilloso sería que la iglesia de hoy también tuviera ese poder. La tiene, pero no lo ha activado todavía, no lo ha buscado todavía. Maravilloso Dios, ahora es cuando debemos ir en busca para que realmente volvamos a trastornar el mundo entero como iglesia. Estamos encerrados, sí lo estamos, pero cuando salimos a un lugar, ¿será que damos testimonio de Cristo? Alabado sea el Señor. Para eso nos ha puesto Dios, luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra. Somos los que preservamos esta tierra. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no han descendido los juicios que están escritos en Apocalipsis? Porque estamos nosotros aquí. Dios está guardando a su pueblo. Bendito Dios. Y por eso es que dice su palabra, que cuando nosotros guardamos su palabra, Él nos librará de esa prueba, ese tormento que vendrá. Él nos librará de la hora de la prueba que ha de llegar a este mundo. Alabado sea el Señor. Poderoso es Dios. Él preservará a sus hijos. Maravilloso es Dios. Qué promesa tan grande de que nosotros no vamos a tener que sufrir como lo sufrirá esta humanidad en esos tiempos de tormento. Oh, bendito Dios, si sufrimos, es que sufrimos por Cristo, y no solamente vamos a sufrir, Señor, oh, bendito sea el nombre de Dios, solamente vamos a sufrir un momento acá, pero nos vamos a gozar una eternidad. Alabado sea Dios. Eso es lo más precioso, amado hermano. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante, aunque haya momentos donde nos sintamos verdaderamente que estamos tirados en un piso. Alabado sea Dios. Cuando ya no hay esperanza, es que Dios llega a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, qué precioso es nuestro Dios, y no nos cansamos de seguir hablando de Él, de sus maravillas, porque son demasiadas. Alabado sea Dios. Son tan grandes, son tan incomparables, son tan sobrenaturales, no podemos comprenderlas. Alabado sea el Señor. Pero algo que sí podemos comprender, una seguridad que sí tenemos, es de que somos salvos por Cristo. Algo que sí podemos entender es que si guardamos la palabra del Señor, nos espera algo glorioso. Maravilloso es Dios. Por eso, a pesar de que usted en este caminar sufra, hay ganancia al final. Alabado sea Dios. Por eso es que los apóstoles se gozaban. Estaban en las prisiones, ellos estaban siendo golpeados, abofeteados, pero que se gozaban, daban alabanzas a Dios, porque sabía que Dios seguía siendo Dios, y que ellos iban a tener un galardón más grande en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Gloria sea en el Cordero de Dios. Maravilloso es el Señor. Bendito sea Dios. Me gozo en el Señor realmente, porque Él es bueno y es misericordioso. Y realmente me gozo porque puedo ver cómo el Espíritu Santo opera en las vidas de cada uno de sus siervos. Maravilloso Dios, es tan impresionante cómo Dios puede cambiar a una vida. Es tan glorioso, verdaderamente es algo tan incomparable. Precioso es el nombre del Señor. Podemos darnos cuenta a la luz de las palabras como Pedro era tan solamente un pescador de hombres. Dice la palabra que era un hombre del vulgo. Era alguien que no tenía tanto estudio. Era alguien que realmente no tenía la capacidad de ser como los fariseos y los saduceos. No, por eso era que los miraban de menos. Alabado sea el Señor.
Pero cuando llega el momento que Dios transforma su vida, cuando llega ese momento que el Espíritu Santo se derrama sobre él, él se levanta con autoridad, con denuedo de parte de Dios y comienza a anunciar. Comienza aquel hombre que no tenía letra, comienza aquel hombre que no sabía hablar, comienza a hablar con denuedo, con fluidez de parte del Espíritu Santo. Comienza a reiterar la palabra de Dios, comienza a hablar de las maravillas de Dios, y realmente a la gente, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra que fue infundida de temor a causa de lo que este varón decía. Alabado sea Dios, qué precioso, amado hermano, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Verdaderamente es maravilloso sentir la presencia de Dios, pero asimismo debemos buscarle. No cambiemos la forma de búsqueda aunque no sintamos al Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo tanto, así como lo sentimos en el momento que estamos gozosos. Así mismo en medio de la tristeza hay que agarrar fuerza donde no hay y servir al Señor tal y como lo hacemos cuando estamos felices, cuando estamos llenos de gozo. Bendito sea Dios. No puede cambiar la forma en que nosotros adoramos a Dios por nada. No, porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia, alabado sea el Señor, Él es el mismo. Y la misma misericordia que alcanzó a los discípulos nos ha alcanzado a nosotros. Y la misma gracia nos ha alcanzado, bendito Dios. Por eso es que nosotros ahora somos salvos. Precioso es el nombre del Señor. Realmente me gozo en el Señor. Y la palabra que he traído en esta hermosa tarde es de instarlos a buscar a Dios, es de instarlos a ser diferentes, amados hermanos, a ser como Samuel, que en medio de una generación perdida, en medio de una generación perversa, este varón tuvo la valentía de seguir a Dios. Oh, maravilloso es el Señor. Y así como Jeremías, Isaías, cuantos profetas de Dios, ellos estaban rodeados de un pueblo pecador, estaban rodeados de inmundicia, estaban rodeados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue la palabra que Dios le dio a Jeremías? Que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Alabado sea el Señor. Y esa es la seguridad que nosotros debemos tener, de que estamos firmes en el Señor, de que nada de lo que nos rodea nos va a contaminar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ahora está en nosotros, porque es Dios ahora quien rige y domina nuestra vida, quien va delante de nosotros, que ahora nosotros si vivimos para Dios. Oh, alabado sea el Señor. Y si nosotros en este momento, en las aflicciones, aún en las aflicciones, vivimos para el Señor, alabado sea Dios. Eso tiene que ser aquello que esté en nuestro corazón, alabado sea el Señor. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Algo increíble que podemos leer a la luz de la palabra sobre los apóstoles era que si usted lee Hechos, las cartas, mi Dios, de que ellos hablaban al pueblo, a las iglesias, había una seguridad de que ellos habían vencido. Había una seguridad en ellos tan grande, una convicción tan fuerte en sus corazones que es tan incomprensible realmente. Pero podemos ver cómo el Espíritu Santo les daba esa convicción tan terrible. Esa convicción era tan grande que Pablo en su momento antes de morir le puede decir con certeza a Timoteo de que él había vencido, de que él había terminado la buena batalla de la fe. ¿Será que nosotros tenemos esa convicción? ¿Será que nosotros tengamos esa limpia conciencia delante de Dios de decir, sí, yo ya vencí, ya ahorita que me voy a morir, yo puedo irme confiado? ¿Será que nosotros realmente tenemos eso? El Señor me hacía esa pregunta, si yo realmente estaba con esa convicción en mi corazón de ya estar preparada si el Señor viene. Alabado sea Dios, teniendo esa limpia conciencia que tenían esos siervos. Eso es lo que nosotros debemos alcanzar. Esa debería ser nuestra meta, de estar tan seguros de que nosotros agradamos a Dios, de que cualquier momento, si la trompeta suena o si morimos, nos vamos con el Señor. Alabado sea Dios. Maravilloso es el Señor. Glorias sean dadas a Dios. Me gozo en el Señor porque realmente Él es maravilloso y su misericordia es grande. Gracias le doy al Señor por el privilegio de poder predicar su palabra. Es maravilloso
Es algo tan precioso de que realmente nosotros somos inmerecedores. Es un privilegio tan grande y me gozo en el Espíritu Santo porque realmente yo sé que yo soy una persona que es un poco tímida, no me gusta hablar mucho, pero cuando son de las maravillas de Dios, el Señor es bueno y son tantas que podemos seguir hablando, pero el Señor es fiel y esta es la palabra que el Señor me entregó para esta tarde. Espero que sea de bendición y realmente les digo, si hay alguna alma que escucha el mensaje de hoy, les digo que lo mejor es el Señor Jesús. En Él está la vida, en Él está la solución. Realmente no hay como nuestro Dios. Y no hay otra religión, no podemos correr a ninguna otra religión. Solamente Él es capaz de sanar nuestro corazón, nuestra alma. Realmente solamente corriendo a Él es cuando nosotros podemos hallar el socorro. Alabado sea el Señor. Damos gloria y honra al Señor y dejo el tiempo con nuestro pastor. Gracias.